Saludos. En esta ocasión vamos a continuar con las derivadas básicas. En el video anterior ya vimos la derivada de un término, de un polinomio, de un producto, de un cociente, y ahora vamos a ver la derivada de una función logarítmica, pero también veremos la derivada de una potencia de potencias. Y tendremos un ejemplo combinado. Si una función, en este caso de x, es igual al logaritmo neperiano de una función determinada, entonces, ¿cuál es su derivada? La primera derivada será igual a la derivada de la función que esté en el argumento del logaritmo, ¿verdad? Dentro de las barras, esta función derivada, sobre esa misma función. Y esta es la fórmula con la cual vamos a derivar un logaritmo. Ahora, en este caso específico que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería mi primera derivada? Veamos. Tendría que ser la derivada de esta función que funciona como argumento, ¿verdad? Sobre ella misma. Así que veamos. Tendríamos entonces que f' de x, la primera derivada de esta función, es igual al cociente de la derivada de esta función sobre ella misma. Así que como es sobre ella misma, la voy a anotar 2x4 más 7x cuadrado menos 20. Y en el numerador vamos a escribir la derivada de esta misma función. Sería exponente por coeficiente, 4 por 2, 8. Copiamos la variable que es x y a su exponente le restamos 1. Aquí sería 2 por 7 más 14. X, cuando a 2 le restemos 1, queda 1 y no se marca. Y la derivada de una constante es 0. Así que, una vez tengo la derivada de la función sobre la función, he derivado ese logaritmo. Así de simple, podemos decir que conocemos cómo derivar el logaritmo de una función. Ahora veamos cómo derivamos una potencia de potencias. Cuando la función que vamos a derivar es una potencia de potencias, la fórmula es la siguiente. Sea f de x, la función a derivar, que represente una potencia de potencias, digamos que sea n por q de x elevado a la r, donde r es el exponente y n es el coeficiente. ¿Cuál sería la primera derivada? La primera derivada de esta función de x es igual al exponente por el coeficiente, en este caso n por r. Paso número 1. Por la base, en este caso es q de x, tal y como está, pero al exponente de esa potencia, ¿verdad? Le vamos a restar 1, o sea que sería r menos 1. Y ya que tenemos estos dos pasos dados, vamos a multiplicar por la derivada de la función que representa la base, por q' de x. Y al tener esos tres términos multiplicados, tenemos entonces la derivada de una potencia de potencias. Ahora, en este caso, que f de x es igual a 3 por este polinomio elevado a la 7, nuestra primera derivada, f' de x, ¿qué sería? Exponente por coeficiente, ¿verdad? Exponente por coeficiente. 7 por 3, 21. Por q de x, que es este polinomio completo, en este caso, está representado por ese polinomio, x a la 6 menos 2x a la 7 menos 20. Pero el exponente que tiene esa función, ¿verdad? Que es 7, debo de restarle 1 porque la fórmula me dice exponente disponible menos 1. Como es 7, ahora será 6. Y luego, ¿qué nos falta? Multiplicar toda esta expresión algebraica por la derivada de este argumento. Entonces, vamos a colocar acá la derivada de esta función como si ella estuviera independiente, como si el 7 no existiera, como si el 3 no existiera, porque es solamente la derivada de la función. Entonces, como es un polinomio, lo derivamos término a término. 6 por 4, 24, x a la 5. 24
x a la 5. Más por menos menos, 7 por 2, 14. Copiamos la x y el exponente de la x, que es 7, será 6. O sea que será menos 14 x 6. Y la derivada de menos 20, que es una constante, es igual a 0. Por tanto, no tengo que escribirla. Y habiendo planteado esta expresión, puedo reducirla, ¿verdad?, a su mínima expresión, pero ya la tenemos resuelta. Hemos aplicado lo que es la estrategia, la fórmula para desarrollar una potencia de potencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo combinado donde ya involucremos todo lo que hemos aprendido sobre derivadas básicas. Aquí tenemos y es igual a 4 por el logaritmo de 2x a la 7 por 6x al cubo menos 2x más 4, todo elevado a la 6. ¿Qué nos dice esto? Que lo primero que vemos es que este corchete está abrazando todo este argumento. De manera que ese 4 por el contenido del corchete elevado a la 6 representa una potencia de potencias. Ahora bien, sé que cuando vaya a derivar una potencia de potencia, necesitaré en algún momento o en el tercer paso, de manera específica, derivar la base. Al derivar la base de la potencia, sé que me voy a encontrar con un producto porque está allí. Y cuando esté derivando ese producto, tendré que derivar en un momento la primera función y multiplicarlo por la segunda, y luego derivar la segunda función y multiplicarla por la primera. Cuando eso vaya a acontecer, entonces tendré que derivar este logaritmo. Y ese logaritmo tiene su propia regla, así como lo tiene el polinomio. Así que iniciamos por la operación principal, que es potencia de potencia. Y decimos y', ¿verdad? Porque al ser y, la función, basta con decir y', o decir derivada de y con respecto de x, que también es una forma de escribirse. Entonces, es igual, aplicando la fórmula de potencias, exponente por coeficiente, 6 por 4, 24. Segundo paso, copiamos la base tal y como está. Entonces recreamos esta expresión. Ahí la tenemos. Tal y como está, simplemente la hemos copiado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Al exponente de esa base le vamos a restar 1. Como tenemos 6, ahora será a la 5. Y estará multiplicado por la derivada de la base. ¿Y qué es la base de esa potencia? Este producto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a derivar? Continuamos acá, ¿verdad? Ese producto. Vamos a tener dentro de este corchete, ¿verdad?, la derivada de este producto. Vamos a derivar la primera función y la vamos a multiplicar por la segunda función sin derivar, o sea, 6x a las 3 menos 2x más 4. O sea, aquí voy a copiar la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Ahí está. Y le voy a sumar ahora la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Y la voy a copiar de una vez, porque como no la voy a derivar, la puedo copiar de una vez. Ahora, vamos a derivar la primera función. ¿Cómo se deriva esta función, este logaritmo? Se deriva buscando la derivada del argumento, en este caso 7 por 2, 14. Copiamos la x, que es la base, y le restamos 1 al exponente. Sobre la misma función, 2x a la 7. Y ya hemos derivado la primera función y la hemos multiplicado por la segunda sin derivar. Estamos sumando ahora la derivada de la segunda función por esta primera sin derivar. Entonces digo, 3 por 6, 18. Copiamos la x y ahora su exponente nuevo será 2, porque tiene 3 al restarle 1, ¿verdad? Y aquí hemos dicho 1 por menos 2 a x
Como tiene un exponente 1, al restarle 1 quedará a la 0, por tanto no tengo que escribir la x. Y la derivada de 4 es 0 por ser una constante. Así que hemos concluido con esta derivada que involucró los siguientes elementos. Potencia de potencia. ¿Sí? Hicimos el proceso. Involucró derivar un producto, ¿verdad? Aquí está la fórmula del producto. Involucró derivar una función logarítmica. Aquí está. E involucró derivar un polinomio. Y dentro de ese polinomio hubo que derivar una constante y hubo que derivar términos, porque lógicamente los polinomios están compuestos por términos. Esperamos que este pequeño tutorial te vaya acercando a conocer cada vez más este maravilloso tema de las derivadas. Aquí seguiremos apoyándote. Puedes dejarnos la derivada que desee aquí en la caja de comentarios. La vamos a resolver para ti en el próximo tutorial. Éxitos.